Bien, estamos de vuelta hoy mismo en la 107.7, la Super 7, Color Visión, Canal 9. Tenemos con nosotros a Paíno Enríquez, que es el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Don Paíno, buenos días, bienvenido. Buenos días y gracias nuevamente por recibirme aquí en mi casa. Buen día, ministro. Su casa, sí. Usted sigue siendo de aquí. Claro, claro. Mire, cuéntenos sobre este proyecto del que hablábamos hace un momentito, un proyecto para aumentar los recursos para el tema del manejo de residuos sólidos. Sí, este es un proyecto que se presentó en el pasado mes de enero por una iniciativa del senador Rogelio Henao de la provincia de La Vega. La verdad es que nosotros como Ministerio de Medio Ambiente y como órgano del sector residuos sólidos expresamos en su momento que al no poder ser parte de las discusiones, solicitamos formalmente al Congreso y ahora a la Cámara de Diputados que se nos invitara y que se abriera la discusión para que las opiniones técnicas que pudiera dar el Ministerio de Medio Ambiente y otros actores del sector privado también e incluso de la misma municipalidad pudiéramos participar todos en una discusión de un debate que está pendiente, porque el tema de los residuos sólidos, como bien decía Oscar antes de yo entrar, nosotros hemos estado muy involucrados en el sector residuos sólidos desde hace unos años. Es una tarea pendiente, es una tarea urgente que tenemos que trabajar. Es una de las principales amenazas del medio ambiente, pero debemos discutir un proyecto de ley que sea socializado por todos los sectores y entendido. Hay aspectos no solo sobre los ingresos, sobre los recursos, las recaudaciones, sino hay aspectos técnicos importantes a discutir que fueron incluidos en ese proyecto que también deben ser revisados. Nosotros conversamos con el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y él nos manifestó que en esta semana estaría convocando a todos los sectores para iniciar ese proceso de discusión y socialización muy necesario del mismo. Y otro que faltaron, ministro, porque olvidé la parte que entiendo que el proyecto no contempla, la eliminación, aún sea gradual o durante, digamos, durante un periodo relativamente razonable de tiempo, del uso de plástico de un solo uso. Claro, claro. Que no está en la ley. Hay temas que se incluyen, pero no se definen. La ley anterior hay una definición en cuanto al FON, de un programa de reducción del uso del FON. No definió la manera, sino que tenía que ser socializado, y es lo que estamos trabajando ahora. Igualmente también se eliminan las bolsas plásticas de un solo uso. Ya ese proyecto lo anuncia, pero sí tenemos que tomar una decisión de qué vamos a hacer con esa gran producción de plástico de un solo uso que nos hemos acomodado como sociedad al uso del mismo. Ha sido, y es un elemento que estamos viendo que contamina mucho nuestras cañadas, nuestros ríos, nuestras costas, y tenemos que buscar un consenso también para definir qué es lo que vamos a hacer, porque este continuo uso y producción de residuos aumenta la producción. Y como yo mencionaba en otros programas anteriormente, nosotros estamos llegando ahora mismo, por ejemplo, en el Gran Santo Domingo, a superar las 5.000 toneladas diarias de residuos en el Gran Santo Domingo. Esa proyección, un estudio del Banco Mundial que se hizo en el año 2016, se proyectaba para el año 2030. Pero luego de la pandemia hubo un cambio en los patrones de consumo del Gran Santo Domingo, más delivery, más restaurantes, más comer en restaurantes, ha generado que hemos llegado a esa meta 6 años antes. Wow. Entonces, ese es el reto que tenemos. ¿Y eso se da a nivel nacional? Se está dando en gran parte del territorio, sobre todo en el área, en la zona este también. Ha habido un aumento, obvio, más turismo, más residuos, más población, o sea, hay un boom inmobiliario en la zona de este y también eso genera más. ¿Y cómo afecta el manejo de esos residuos en el Gran Santo Domingo, por ejemplo, ya con un Duquesa colapsado? Claro. ¿Cómo afecta ese incremento tan desproporcionado o tan fuera de las proyecciones esperadas? No, imagínate el impacto presupuestario a cada una de las alcaldías. Cuando conversábamos en el caso de Santo Domingo Este, que se están construyendo sobre las 10.000 viviendas privadas al año, son 10.000 nuevas personas que están generando más residuos. 10.000 familias. 10.000 familias Sí. que están generando más residuos, que demandan más servicios. Y eso obliga a una demanda presupuestaria mayor para todo lo que es los temas de recolección
y lo que no está ocurriendo. No es proporcional el aumento presupuestario con el aumento de la demanda de servicios. Aprovechando que usted en su momento estuvo en el fideicomiso de residuos sólidos. Cuando usted ha visto, imagino que por lo menos lo ha visto de la ley, la parte de los incrementos de los aportes, según lo que usted conoce, esos montos que se plantean ahí, ¿son suficientes, necesarios, son abundantes, son inferiores a lo que se necesitan para que sea viable el proyecto? Son muy inferiores. Para que tú entiendas, y te puedo dar números bien específicos, las recaudaciones para el año pasado, fruto de la ley, rondan los 2.600 millones de pesos para todo el territorio, o sea, para cubrir todas las necesidades del territorio. Nosotros en estimaciones que hicimos, y es un costo por tonelada, nosotros estamos generando unas 15.000 toneladas diarias, unos 4.5 a 5 millones de pesos de toneladas al año. Ese costo conllevaría para la disposición final. No estamos hablando de lo que es la demanda, de lo que es la recolección que corresponde al ayuntamiento, sino la responsabilidad del fideicomiso, bajo un estándar de la mitad a relleno sanitario y la mitad a planta de valorización. Estaremos hablando de más de 6.000 millones de pesos que necesitaría el fideicomiso para cubrir todo el territorio. ¿Con esa ley que está planteada, que fue aprobada en el Senado, se recaudarían esos montos? Claro que sí, claro que sí. Se recaudaría y sería una suma mayor incluso. Tal vez ahí se plantea el subsidio de fruto de esa fórmula, es que está planteando el subsidio a los ayuntamientos para el tema de la recolección, que es otro gran problema. Son retos muy grandes, pero lo que no podemos obviar es que cuando el modelo se ha aplicado en el territorio, funciona. Cuando tú vas a sitios como San Francisco de Macorís, la misma zona este, en lo que es toda la provincia de Altagracia y la Romana, el sistema, cuando entra dentro de la ley, el sistema integral que plantea la ley y el manejo de disposición conforme a la ley, funciona. Yo solo le pregunto, ¿cuándo ustedes han vuelto a ver un fuego en la zona este, aparte del caso que conoce, que ese es un caso que estamos entrando ahora a tomarlo? Pero antes era permanente los fuegos en Guiriguiri y en el vertedero de Higüey. ¿Cuándo ha vuelto a haber una queja de ese tipo en esa parte del territorio? Igual San Francisco de Macorís se pasaba el año entero prendido en fuego. Igual Dajabón, vemos esa realidad también, que ya no ha vuelto a haber un fuego. Ya la comunidad celebra más de un año de que no ha tenido, más de un año y medio, que no ha tenido ningún problema. Ya Dajabón está en el sistema. Sí, Dajabón está en el sistema, Baní está está en el sistema. Santiago, que fue muy famoso, también está en el sistema. Y Rafael hace muchos años que no da problema. Ya no ha dado problema. O sea, la evidencia es clara. Villa González, Tamboril. ¿Y cuándo llega Duquesa? Duquesa, este es el año de Duquesa. Pero pregunto, ¿es posible intervenir Duquesa sin que esa ley que está en el Congreso se apruebe? No. Duquesa representa el 40-45% de todos los residuos sólidos del país, porque da servicio a casi todo el Gran Santo Domingo. Entonces, la entrada de Duquesa conllevaría la obligación o la aprobación de esta ley, o de la mejora de los recursos, o destinar un fondo especial presupuestario para poder mantener la operación. Esa es la realidad, porque daría ya agotaría los fondos que tiene el fideicomiso disponibles para cubrir esas necesidades. En resumen, prolongar la aprobación de esta ley prolongaría la solución o la intervención de Duquesa. Claro. Sí, lo que debemos entender algo, y siempre lo he planteado, nosotros iniciamos este año el cierre técnico de Duquesa, se está iniciando en este año, pero el proceso es un proceso escalonado. Este tipo de cierre toma entre 5, 6 y 7 años. Ahora, los cambios se van a ver en el primer año. ¿Y el cierre de Duquesa significa la apertura de dónde? Exacto. Ahora mismo existen varias propuestas que han presentado, tanto el sector privado sobre todo, de soluciones en el territorio. Esto es un tema delicado, como sabemos, porque todo el mundo quiere la solución de la basura, pero nadie la quiere cerca de su territorio. Y propuestas que hemos recibido, algunas son en el mismo polígono de Duquesa, en la misma área de impacto de Duquesa, lo que permitiría que un buen manejo es incluso una mejora en la explotación en la zona, porque
Lo difícil es cuando es en una zona nueva, en un territorio nuevo, que no tiene un sitio que se maneja de una forma totalmente diferente a lo que se maneja, lo que hemos visto históricamente, pero como está en la misma zona, permite dar un impacto menor. También se está evaluando en otros territorios. Perdón, Freddy, tengo entendido, en Duquesa, que en Duquesa de Duquesa viven informalmente más de 10.000 personas. Nosotros el cálculo que tenemos está entre 4.000 y 4.500 personas. Que viven buceando los buzos. Es toda una industria que hay, porque no es solo el reciclador, ¿no? que va y recoge, sino que hay unas microempresas que son las que le compran y a la vez venden a otras empresas que aprovechan esos materiales. En el cierre técnico está contemplado que esa gente salga fíjate, forma parte este cierre se está haciendo con el BID, la Cooperación Española y la YAICA, que son organizaciones que siempre tienen ese componente, digamos, humano. No, y humano. Okay, el componente humano de los procesos, son muy estrictos en eso. Y hay toda una partida y toda una programación para transformar a estas personas de ser aglomeradores o recicladores y darle otras herramientas para que puedan hacer negocios vinculados a los residuos, pero no dentro del vertedero, sino quizás labores de reciclaje en el territorio, de recolección, que es lo que se ha hecho en otros países, darle los medios. Nosotros tenemos mucha oportunidad ahora, porque en este trimestre se apertura, bueno, vamos a decir en este cuatrimestre, porque ya está lista la planta, pero está en fase de prueba, en la zona de Quisqueya, se apertura la primera planta de reciclaje de botellas PET, bottle to bottle, que es la planta Renacer. Es de un grupo dominicano y un grupo hondureño, es un joint venture. Y eso va a permitir que la botella plástica que usamos y tiramos a la basura pueda ser transformada en República Dominicana nuevamente a otra botella. Eso es el concepto 100% de lo que se llama economía circular. Y esa planta va a permitir que en vez de estar llevando, transportando, aglomerando y compactando los plásticos que usamos y mandarlo a México, a Honduras y hasta Canadá, se está enviando plástico de aquí, se puede aprovechar en República Dominicana. La buena noticia también es que no es solo esa planta, sino que hay en proyecto 2 plantas más en los próximos años que pudiéramos impactar con lo que es la botella PET en ese sentido. El periódico Listín Diario trae hoy un trabajo interesante sobre el río Mano Guayabo y un llamado que hace la comunidad a medio ambiente para que vaya en auxilio del río, que está haciendo mucho daño tanto a la población como al entorno. Sí, conocemos el caso y es un caso similar a lo que pasa en otros ríos de la región sur y hemos trabajado mucho en lo que es la zona de Bonao y Maimón con las extracciones. Estas son extracciones que históricamente han ocurrido en esos ríos por décadas. Nosotros, desde que iniciamos la gestión, no hemos autorizado a ningún tipo de extracción, a ninguna entidad privada del río. Las únicas extracciones que se han hecho han sido en coordinación con el INDRI para labor de canalización, para evitar inundaciones y con EGIP para temas de cola de presa, evitarlo. O sea, y mantendremos esa política de tolerancia cero a las intervenciones en el río que anteriormente, en gobiernos anteriores, sí se otorgaban a privados. Número 2, nosotros podemos evidenciar que hemos sido la gestión que más operativos hemos hecho de fiscalización conjuntamente con el CEMPA para detener estas extracciones. Ahora bien, como mencionaba el presidente Luis Abinader en la primera semanal del mes de enero, estamos hablando de grupos similares a lo que son los carteles de droga. Operan de noche, involucran a las comunidades, involucran también a autoridades locales y muchas veces para un medio ambiente con muchas limitaciones en cuanto al personal de fiscalización, en cuanto al personal del CEMPA, que ya en los próximos días estaremos hablando de la transformación del CEMPA, se nos hace difícil cubrir vastas extensiones de territorio donde incluso hay anillos que informan
de cuando vienen los camiones, los operativos del CEMPA, incluso cuando vamos saliendo a la capital. O sea, tienen un sistema de Están información. infiltrados. Tienen un sistema de información con anillos de seguridad que cuando llegamos a los puntos, muchas veces la denuncia ciudadana la encontramos y cuando llegamos ya han desaparecido. Y gente Una tasa de café gente de la Santo comunidad Domingo. que los apoya. Claro, Y amenaza claro. incluso a los comunitarios que se oponen a ellos. Es así. Eso es algo parecido a lo que pasa en las cuevas del Pomier, ministro. Es diferente. ¿Por qué hubo que esperar que el presidente hablara para intervenir en el lugar si la ley de hecho lo contempla su prohibición? ¿Y cuál es la realidad del Plan Nacional de Reforestación que inició en el gobierno del presidente Danilo Medina, pero no sé si usted lo ha continuado o si estaba en marcha? ¿Cuál es la realidad? Bien. Con el Pomier era una deuda histórica que teníamos todos los gobiernos, no solo con San Cristóbal, sino con todo el país y todas las personas que están preocupadas por la sostenibilidad ambiental. Es una decisión que tomó tiempo poder hacerla por las coyunturas y las implicaciones tanto sociales como económicas que tenía la misma. Había una discusión entre derechos previos que tenían de explotación los concesionarios privados y la afectación que generaba en las cuevas. Nosotros dedicamos muchas horas a poder estudiar esto desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista técnico, y luego de realizados, incluso estudiamos los trabajos que previamente hizo el ministro Miguel Seara, conjuntamente con expertos internacionales como George Benny, para poder determinar la situación. Y la verdad es que aún habiendo esos derechos no medioambientales, sino derechos mineros que tenían previamente, ya la operación que se estaba ejecutando en la zona estaba afectando significativamente ese monumento natural. Ya hay 9 cuevas afectadas, el levantamiento identifica que 3 de ellas tenían pinturas rupestres y petroglíficos que fueron afectados, y veíamos una tendencia que en vez de alejarse del monumento natural, la explotación se acercaba. Y otro tipo de explotación minera artesanal, informal, pero ilegal, porque debe decirse que era ilegal, que estaba afectando la misma zona núcleo. Eso llevó a que iniciamos un tema de socialización con las diferentes empresas y también con los comunitarios, pero el proceso, porque nuestro interés era poder llegar a un acuerdo, el proceso de socialización y negociación no permitió poder finalizarlo en el plazo que nos había pedido el presidente, porque es un compromiso, el presidente lo tiene a título personal, y entonces se tomó la decisión de militarizar la zona y de ya definitivamente eliminar la extracción minera, tanto en la zona núcleo como en la zona de amortiguamiento, e iniciar ese necesario proceso de transformar al Pomier en lo que es la capital prehistórica del Caribe. En resumen, negociando, las empresas mineras no se dieron, llegó la fecha del límite para que se terminaran las negociaciones y se tomaron la decisión de gobierno. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Cuál está militarizado? La producción minera está detenida, pero hay informes de que ellos podían explotar más hacia la zona, alejándose. Claro, porque, miren... ¿Pero qué han hecho ellos desde entonces? Bueno, no, ellos siguen la comunicación abierta, o sea, nosotros seguimos en conversación con ellos. Nuestro interés no es cerrar empresas de ningún modo. O sea, nosotros no tenemos interés que esas empresas cierren sus operaciones y se vayan del país o definitivamente cierren, porque son la necesidad, es el dilema que tenemos también con el tema de los áridos, es que lo necesitamos, son necesarios para la industria, son necesarios no solo para la industria de la construcción, sino para diferentes sectores de la industria, como la pintura, las farmacéuticas, etcétera. Se necesita, incluso para plantas de generación como Punta Catalina se necesita. El interés de nosotros es proteger el monumento y ubicar zonas donde ellos puedan explotar. Ustedes tienen que entender que nosotros, como dice Osiris, desde San Pedro hasta Pedernales tenemos caliza, es una gran masa de caliza. O sea, podemos ubicar sitios
donde se puedan explotar, que no haya una afectación ni a cuencas hídricas ni a monumentos naturales o parques nacionales. Y ellos después del cierre están dispuestos entonces a mudarse. Estamos en conversaciones, sí. O Ellos han expresado. van para los tribunales a pelear. ¿Cuál es la posición de ellos? Es la decisión de ellos, pero yo entiendo que podemos llegar a un acuerdo en breve plazo. Ministro, la preocupación que se ha generado a partir de la buena noticia de que pudiéramos tener tierra rara, eso hay sectores que ya han expresado preocupación por lo que eso pudiera generar en materia de trastornos al medio ambiente. Le pregunto si hay alguna previsión, si hay algún tipo de cuidado especial del Ministerio frente a esto. Bueno, yo te confieso algo, Dani. Nosotros hasta ahora no hemos recibido ninguna solicitud formal de explotación de tierra rara y, bueno, debo decirlo, no lo hemos recibido porque todavía está en la fase de exploración. Nosotros autorizamos hacer las calicatas que está haciendo el Ministerio de Energía y Minas, que conjuntamente con autoridades de Estados Unidos que han sido contratadas para hacer esta evaluación y exploración, y esas calicatas han sido aprobadas. Por una calicata es una extracción mínima que no tiene casi ningún impacto, por no decir un impacto cero. Sí, lo que estamos haciendo es, porque esto es un proceso que va a tomar meses, incluso puede tomar años, aunque el presidente ha dado instrucciones y anunció en su discurso que procesos que se planificaron para 3 años se han hecho en el primer año, porque todo esto conlleva unas pruebas de laboratorio incluso fuera del país, hay que estar en una lista de espera, etcétera. Lo que sí estamos es armando el equipo, lo interno del ministerio, preparándolo para la evaluación de algo que nunca se ha evaluado anteriormente. Estamos también previendo buscar asistencia internacional para la evaluación del impacto ambiental, porque hasta ahora lo que hemos documentado es que existen diferentes formas de explotar las tierras raras. Una cosa es la extracción de la tierra rara, que es muy similar, diríamos, a la operación de una minería seca, de una minería de áridos, porque es una extracción pura y simple de ese material. En casos, hay casos así, que hay minas que se extrae, se monta en un barco y se lleva a otro país a su refinamiento. Hay otros casos que es que se extrae, se hace un procesamiento mínimo en el área y luego se lleva el refinamiento en otra planta. Y un tercero que ya es la planta de refinamiento, que es lo que se ha visto en las redes, de todo el proceso industrial de las mismas. Ese es altamente contaminante. Dependiendo de lo que se vaya a hacer, es que podemos hacer la evaluación. Ahora, yo aclaro, en el mundo ahora mismo refinamiento, existen menos de 20 plantas a nivel mundial, que son las que hacen ese proceso de refinamiento. Habría que ver si las condiciones dan para que eso sea explotado también en Pedernales y había que entonces tomar en cuenta eso a la hora de la evaluación. Ministro, dicen que ustedes tienen participación importante en el proyecto de ley minera que el presidente va a enviar al Congreso en los próximos días. ¿Qué tan avanzado está eso? Bueno, ese proceso sí hemos estado involucrados. El líder es obviamente el Ministerio de Energía y Minas. Definitivamente lo que hemos identificado y acordado con Energía y Minas es un punto para nosotros muy importante, que es, y creo que, bueno, sale del mismo presidente Abinader, pero hemos logrado el consenso entre todos los actores, y es que estos proyectos mineros, antes de evaluar la concesión, de que sea una concesión definitiva o no, y que el presidente otorgue la autorización de esa concesión definitiva mediante decreto presidencial, los proyectos sean evaluados previamente ambientalmente, para así evitar la generación de unos derechos adquiridos que pueden ser conflictivos con respecto al medio ambiente. La ley anterior lo que establecía era eso. Luego de otorgada la concesión definitiva, era que se iba al Ministerio de Medio Ambiente y se pedía la autorización. Pero ya tú tienes un derecho minero en la zona. Entonces, eso es un punto al que hemos resaltado y que existe el consenso de eso. Queremos evaluar un proyecto, lo primero que hay que evaluar es ese impacto al medio ambiente que pudiera tener. Lo otro que obviamente hemos discutido es sobre todo el tema de ordenamiento territorial y los aspectos mineros. ¿Por qué? Porque tenemos concesiones mineras hasta en áreas protegidas. Y esto es algo que debe ser corregido por esta ley. Son temas de tiempo, es real. ¿La ley puede corregir eso con un derecho adquirido?
Sí, yo entiendo que sí, porque las leyes, a pesar de que sean derechos adquiridos previos, deben tomar en consideración temas como son la protección del medio ambiente, que es un derecho constitucional que debe ser protegido. Y hay precedentes de reducción de áreas a áreas protegidas que pudieran ser afectadas. Paíno, mucha suerte, se nos terminó el tiempo. Gracias por acompañarnos. Esto es muy rápido. Paíno Enríquez, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Mañana de vuelta, como de costumbre, a partir de las 5 de la madrugada.